¿Dudará? ¿En qué consiste esta ley? ¿De qué se trata? ¿Cómo surge? ¿A qué necesidades responde? Lo que pasa es que la ley general de educación, ¿qué pasa? La educación no tiene garantía, como tienen otros derechos, como el derecho a propiedad, de la propiedad, de libertad de enseñanza y de libre expresión de la Constitución General de la República. Así en el año 2006 se mandó una modificación a este artículo, la cual fue rechazada tajantemente por parlamentarios de derecha y algunos de concertación. Lo que provoca es que la LOCE tenga que tener un cambio radical. Y esa supuestamente la alternativa que propone el gobierno, esta ley promulgada por Pinochet, y así como decía Javier antes, el 2006 cuando empiezan las movilizaciones, surge porque el motivo principal era, entre comillas, democratizar la educación e involucrar a todos los actores de la educación en un nuevo proyecto de ley. Ahí surgió el Consejo Asesor para la Educación, donde suponía que iban a estar todos estos actores involucrados y iban a generar un nuevo proyecto. Su rol mercantil y mantiene la posición del Estado como un ente subsidiario de la educación. O sea, la educación sigue siendo un bien transable y lo que hace esta ley es solamente normar o tratar de fiscalizar y resolver algunos problemas administrativos. Pero la municipalización sigue y esta ley no va a revertir el orden desigual de la educación que hay en este momento. Que la Ley General de Educación alarga, como decía Felipe, no modifica el rol del Estado, solo lo limita a ser subsidiario. Que el Estado sea subsidiario es que es derecho de los padres garantizar la educación de sus hijos, y el Estado solo tiene el deber de otorgar especial protección al ejercicio de este derecho de los padres, mediante el financiamiento de escuelas y la información sobre la calidad de esta. El sujeto del derecho a la educación a la larga no es el niño frente al Estado. Esto prohíbe al Estado una intervención directa en la gestión educativa. Solo interviene cuando ningún privado o municipio, como decía Felipe, pueda o quiera gestionar la educación donde se necesita. O sea, el rol del Estado sigue siendo un rol subsidiario frente a la educación de los niños. Yo creo que esta ley, para que ese aspecto de que no sea meramente fiscalizador y se pueda mejorar ese elemento, va a depender de que los agentes educacionales, que así hay algunos artículos que hablan, por ejemplo, que además de que se define la educación no tan solo el aspecto formal, se habla de educación informal, de otras instancias de la educación que tradicionalmente no se consideraban como educación. Se hablaba de educación formal, informal o no formal, o AFO. Ahora eso se considera. Ahora al participar la comunidad en general, eso puede ir potenciando ese carácter no tan solo fiscalizador del Estado, sino que se vaya produciendo un empoderamiento de la educación. Eso depende de la conciencia, porque aquí popularmente en los sectores bajos en general se llevaba al estudiante, al hijo, a que se educara. Ni siquiera iban a las reuniones, por lo general eran las mamás las que iban a las reuniones, los papás brillaban por su ausencia. En la medida que se vaya cambiando esa cultura, se va a hacer posible que esta ley se haga más efectiva, porque se puede reconocer que ahí hay una debilidad, pero ahí ese es el asunto. La ley no detiene el proceso, es una ley más que hay que irla mejorando en la medida en que los chilenos, la juventud, los padres apoderados, el carácter progresivo que tiene que tener la participación del pueblo en el tema de la educación se haga más efectiva. En la medida que eso se vaya llevando a cabo, vamos a ir mejorando esta Ley General de Educación. Es absurdo pretender de que esta ley va a durar 50 años o 20 años. Habrá que irla mejorando. De años más, educadores. Hay visiones distintas. Pero históricamente en Chile, hacer reformas educacionales ha sido muy difícil. Desde el gobierno de Pedro Aguirre Cerda se han intentado hacer cambios en la educación y uno puede ver los proyectos de ley, los sistemas los modelos que presentaban se quedaban en el papel, en la ley, pero no se implementaban en la realidad. ¿Por qué? Porque el gremio de educadores es un sistema muy, bandos medios, un sistema muy cerrado ese, entonces no tiene esa capacidad de cumplir la reforma. Usted me dice entonces que, o lo que pudo apreciar es que usted le da un carácter positivo a esta ley. Piensa que puede resultar... Una defensa apasionada yo no podría hacerla. No podría hacerla, pero sí dentro de todo el contexto de lo difícil
difícil que es hacer una reforma educacional en Chile, es un paso positivo. Un paso positivo. Hay muchos pasos positivos y se supone que el tema de la educación es una realidad dinámica. En el futuro habrá que seguir mejorando. Esto es un tema de consenso, de negociación. Lamentablemente en el tema de la educación no tan solo están operando los agentes obviamente educativos, sino que hay otros tipos de intereses los que dificultan más la reforma. ¿Qué opina acá al respecto? Bueno, el rol del Estado en